epístola del apóstol Pedro, capítulo número 3. Hoy estamos finalizando esta epístola que es de 3 capítulos y contiene una enseñanza maravillosa. Nos dice así el capítulo número 3: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto de que por la palabra de Dios existían desde los tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua, pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero, amados, una cosa no paséis por alto, porque delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos han de ser abrasados, serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. Considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Padre, gracias por tu linda palabra, Señor, que tú nos has guardado, has preservado hasta el día de hoy por todas las generaciones. Y gracias porque estamos, Señor, en un tiempo muy delicado, un tiempo muy difícil, y tu venida está cercana cada día más. Gracias a Dios. Bendice a tu pueblo, bendice cada familia aquí congregada, los que siguen la transmisión. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Míreme para acá. Mire qué forma, qué expresión, qué lenguaje el del apóstol Pedro. Ya hemos venido viendo esta epístola y veníamos viendo, hermano, cómo es el pensamiento de algunos cuando piensan en Pedro, o cómo era Pedro, o cómo lo representan a Pedro.
Pedro fue un pescador, pero el unirse a Cristo Jesús le cambió la vida. Le pregunto a usted qué era antes. Algunos posiblemente eran voceros, eran periodistas, como dicen allá en Boston, repartían periódico, pues, en otras palabras. Amén. O quizás eran mecánicos o zapateros, jardineros aquí en este país. Pero el unirte a Jesús, ¿te ha cambiado la vida? ¿Qué dices tú? ¿Te ha cambiado la vida? A Pedro le cambió la vida. Y sin duda alguna, eso no lo libró a Pedro. ¿Y por qué sabemos eso? Porque sabemos por la Sagrada Escritura que un poquito apretaron a Pedro en el momento en que a Jesús, hermano, lo están juzgando injustamente. Un poquito apretan a Pedro diciéndole: tú estabas también con él. Pedro, para librarse, empezó a maldecir, dice la Sagrada Escritura. Y otras versiones dicen que Pedro empezó a hablar palabras torpes. Si no entiende que son palabras torpes, son malas palabras. O sea que esa era la vida de Pedro. Pero el estar cerca de Jesús, ya le digo, trajo cambio en Pedro. Y donde lo terminó rotundamente de transformar el Señor fue con la llenura del Espíritu Santo. Démosle una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, amén. El Espíritu Santo, cuando te llena, hermano, te convierte en otro hombre. El Espíritu Santo, mujer, cuando te bautiza, te convierte en otra mujer. Aleluya, amén. Ayer estábamos conversando con el pastor Toby. Y bueno, él me contaba que ha tenido la oportunidad ahora, como la apertura se ha estado dando en el ministerio, de estar compartiendo la palabra también en otras iglesias pentecostés. Y me contó que estuvo en una y me dice: pastor, quedé maravillado. Fue un tiempo de alabanza, luego el pastor llamó a oración al altar. Después de la oración hubo un momento de profecía y hubo un tiempo para los dones del Espíritu y luego la palabra. Y yo quedé maravillado, me decía el pastor. Ahí estaba mi esposa y entonces empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y me dice: yo no he tenido esa dicha, me dice, de experimentarlo. No he tenido la dicha de hablar en lenguas, no he tenido esa dicha de la profecía, pero no estoy cerrado a ello. Y me van a colgar por eso, dice. Oiga, hermano querido, oiga, pero en verdad, cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo, definitivamente ese hombre, esa mujer se transforma en otro. Se transforma en otra. Yo le digo algo, le digo lo que a mí me dijeron para recibir la llenura del Espíritu Santo. Esto tan sencillo, pídalo. Eso fue lo que me dijeron. Pídelo, amén. Les he contado mi testimonio. Les he contado mi testimonio como yo era un joven bautista que iba siempre a la iglesia y cruzaba frente a una asamblea de Dios, a una iglesia pentecostés. Y ahí los muchachos me conocían y nos saludaban y nos parábamos a platicar. Y un día este joven de la iglesia pentecostés me hizo esta pregunta. Y la misma pregunta le hago a usted. ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo?, me dijo este joven. Oiga eso. Repito, esa fue la pregunta que me hicieron y esa pregunta me bendijo y esa pregunta yo se la hago a usted en esta tarde. ¿Usted ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo? Contéstesela. Y entonces yo le pregunté: ¿bautismo del Espíritu Santo? Sí, me dijo. Y me dice: lee Hechos capítulo número 2, me dijo. Y ahí nos despedimos. Yo me fui a mi congregación, él se quedó ahí en la suya, pero quedé yo ya intrigado. ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? Fui a la Biblia, empecé a leer la Biblia, hermanos amados.
La Biblia es poderosa y también es peligrosa. Amén. Le digo que es poderosa porque hace unas cosas sobrenaturales. La palabra viva es poderosa. Y le digo que es peligrosa porque esas cosas poderosas que hace se manifiestan en transformaciones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Se manifiesta, repito, en transformaciones. ¿Sabe lo que necesitan las ciudades? ¿Sabe lo que necesita el área de la bahía? Necesita personas ungidas, llenas del Espíritu Santo. ¿Qué necesita el área de la bahía? Necesita iglesias ungidas. No iglesias que sean bautistas o presbiterianas, o iglesias que sean pentecostales, no iglesias que sean, hermano, de esta denominación o de la otra. No. ¿Qué es lo que necesita el área de la bahía? Como necesita toda ciudad, como necesita todo el mundo: iglesias ungidas, personas ungidas, llenas del Espíritu Santo. Amén. Porque si somos llenados del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a tener control sobre nosotros. Va a controlar, va a llenar, nos va de una forma, de una manera a capacitar sobrenaturalmente. Bueno, yo me fui, empecé a leer Hechos capítulo número 2, ya le cuento, y en Hechos capítulo número 2 encontré, primero que todo en Hechos 1, cuando Jesús les dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo número 2, entonces se manifiesta allá el lugar aquel alto, el aposento donde estos se han ido a reunir, a orar 120, y cuando ellos están reunidos ahí orando y clamando, viene sobre ellos, dice Hechos capítulo número 2, yo sé que usted lo ha leído, viene sobre ellos un estruendo recio, la casa se llenó, dice la Sagrada Escritura, y todos los que estaban ahí, los 120, empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice la palabra. Amén. Cuando yo leí eso, quedé sorprendido. Yo tenía meses de haber aceptado al Señor Jesús, con una conversión que yo le puedo decir, una conversión genuina. Me había bautizado en agua, pero nunca había oído hablar del Espíritu Santo. Nunca se me fue enseñado en la iglesia. El pastor, que era un excelente predicador, nunca abordó este tema de la llenura del Espíritu Santo. Yo quedé impactado, sorprendido, que Hechos capítulo 2 decía lo que aquel joven me había dicho: había bautismo del Espíritu Santo. Bueno, le digo, pues no tenía, hermano amado, en ese instante trabajo, entonces me dedicaba a buscarlo. Era recién graduado, había salido de la high school y tenía necesidad de ir a buscar un empleo. Y entonces me caminaba a la capital mientras que me iba a buscar empleo, orando. Y en la capital, hermano, yo llevaba esta oración: Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame. Si hay Espíritu Santo, yo lo quiero recibir. Bautízame, Señor, bautízame, bautízame, bautízame. Si hay, Señor, llenura, yo la quiero, Señor. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía absolutamente nada. Nunca había estado en una iglesia pentecostés. Lo único que sabía era lo que me dijo este joven: pídele que te bautice. Y eso era lo que yo hacía. Si hay, yo lo quiero. Bautízame, lléname. Bien, entonces recuerdo que en la congregación, cada vez que hacían el llamado de aceptar a Cristo, yo no sé si a usted le pasa eso, pero cada vez que hacían el llamado de recibir a Jesús, ¿hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Al principio no quería y después quería todos los días. ¿Le pasa a usted eso?
que al principio usted se resistió y ahora usted todos los días quiere aceptar al Señor. Y yo sentía un fuerte llamado. Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo, y yo sentí ese llamado. Me acerqué a un joven de la congregación y le dije: mira, esto me está pasando. Y aquel joven me dijo: cuando lo vuelvas a sentir, no te quedes ahí, hazlo. Esa noche, después de pedir yo: bautízame, 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 se termina la semana, yo voy a la iglesia el día domingo y el predicador hace el llamado: ¿habrá alguien aquí que hoy quiera aceptar a Jesús? Y yo me recordé lo que me había dicho aquel joven: cuando lo vuelvas a sentir, pasa. Y en ese instante yo dije: hoy rompo con toda vergüenza y con toda pena de qué dirán. Me puse de pie, caminé hacia el altar, me arrodillé, y cuando me arrodillé empecé a experimentar un quebrantamiento. Empecé a experimentar un quebrantamiento de mi ser. Empecé a llorar, las lágrimas fluían, y mientras que yo estaba ahí en ese altar quebrantado y las lágrimas fluían, había un lindo coro en esta congregación. Es por eso que yo amo el coro. Yo amo el coro de la iglesia, porque yo fui formado así. Esa fue mi formación. Y entonces aquel lindo coro de la iglesia empezó a bajar, y todas las señoritas, todos los jóvenes del coro se arrodillaron también en la plataforma. Y ya no era solo su servidor quebrantado, sino todos aquellos jóvenes también llorando, quebrantados, alabando al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. En ese momento, óigame, hermano querido, yo le seguía diciendo al Señor: bautízame, Señor, lléname, Señor, bautízame. Pero ya no se lo decía con palabras, sino con gritos. Ahora yo estaba alzando la voz y gritando: lléname, Señor. Así como cantamos aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que lo hemos cantado? Hay un coro que dice así, ¿verdad? Lléname, lléname, Señor. Y yo gritaba: lléname, Señor, lléname, Señor, bautízame, Señor. Oiga, mi querido hermano y amigo, en ese momento que transcurrió, yo sentí, le digo, con mis ojos cerrados, como que una luz blanca se empezó a acercar hacia mí. Como una luz tan fuerte venía sobre mí. Y eso me llenaba a mí, hermanos y hermanas, de más gozo, más alegría, más asombro. Y yo más gritaba: lléname, lléname, Señor, gritaba. ¿Y qué le parece? Me apareció una palabra que nunca la había yo sabido y nunca la había yo escuchado. Y una palabra extraña empezó en mi cabeza a dar vueltas. Y aquella palabra extraña daba vueltas en mi cabeza, y yo gritaba: lléname, Señor, y la palabra no se iba. Y yo decía: lléname, Señor. Y de repente dije: ¿será esto el hablar en lenguas? No sé, dije. Pues no tenía doctrina, no tenía enseñanza, nadie me lo dijo. Entonces en ese momento yo dije: bueno, yo no sé si estas son las lenguas o no las son, pero yo lo voy a decir. Dije: esa palabra rara yo la digo en este instante. Y me lancé por fe a decir esa palabra. Y detrás de esa palabra se vino un derramamiento del Espíritu Santo maravilloso. Y yo empecé a hablar en otras lenguas, como dice Hechos capítulo número 2, como el Espíritu da que se hablasen. Yo empecé a hablar en lenguas y en lenguas, y solo oía los gritos de los jóvenes que estaban ahí a mi lado, que decían: Señor, qué lindo lo que le diste a Manolo, qué lindo lo que le diste a Manolo. Gritaban los muchachos y las señoritas que estaban ahí arrodilladas, y ellas también decían: Señor, dámelo a mí, yo también lo quiero. Y de repente yo empecé a escuchar que no solo era yo el que hablaba en lenguas, había otro a la izquierda y otro a la derecha hablando lenguas, y otro por aquí y otro por allá. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Bueno, empezó una gran revolución. Y oiga, y para hacérselo breve, mi querido hermano, este pastor tenía otro hermano que era el director de una emisora, de una de las emisoras muy populares allá en Guatemala, evangélica.
y él era el director y él sí conocía de eso de hablar en lenguas. Se fue a entrevistar con los jóvenes bautizados y nos empezaron a llevar a diferentes iglesias, y el testimonio era: vengan y conozcan a jóvenes bautistas llenos del Espíritu Santo, decía. Aleluya. Y oiga, y era una novedad. Ahí estábamos nosotros en las plataformas, en los pueblos, en los departamentos, y aquellos otros jóvenes del coro con sus guitarras alababan al Señor y descendía el Espíritu Santo, y nosotros nos poníamos a hablar en lenguas y la gente gritaba, la gente aplaudía. Era gente pentecostés indudablemente, y se ponían de pie y había un derramamiento del Espíritu Santo en las congregaciones, y eso fue, oiga, maravilloso. Eso fue sorprendente, maravilloso. Pero no solamente pasó en el templo, pasó también en las casas. Otras personas fueron a sus hogares, y estas personas doblaban rodillas en su casa y le decían al Señor: lléname, Señor, lléname. Y el Espíritu Santo se derramaba en las casas. También en los hogares las personas empezaron a recibir la llenura del Espíritu Santo, al punto que el Seminario Bautista del sur de Texas, oiga, en Dallas, se interesó tanto por el caso que estaba sucediendo en esa pequeña iglesia bautista de la zona 5 de la ciudad de Guatemala, que hicieron un viaje. Dijeron: nosotros queremos ir a ver qué está pasando con esos jóvenes. Hicieron un viaje y ellos fueron y vieron el poderoso avivamiento que estaba pasando en esta pequeña congregación. Se interesaron tanto que llevaban sus maletines, sus portafolios, y en ello venía una invitación: ¿quieren ustedes irse al seminario a estudiar a los Estados Unidos? ¿Quieren ustedes ir al seminario bautista para ser estudiantes y ser capacitados? Y varios de estos jóvenes emigraron a estudiar a Dallas, al seminario, para prepararse para el pastorado, y surgieron pastores de este llamado. Yo no pude ir por la razón que tenía que trabajar. Mi familia necesitaba de mi apoyo, mi familia necesitaba que también yo metiera el hombro, y me quedé. Algo triste, pero oiga, el Señor estaba conmigo. Amén. Oiga, mi querido hermano, pero el bautismo del Espíritu Santo fue lo único que transformó a Pedro. Amén. Si usted quiere ser transformado, usted quiere ser llenado, usted quiere tener esa personalidad, esa revelación, si usted quiere tener esa transformación, yo lo que le digo es que usted necesita, primero que todo, recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Segundo, le digo, usted lo que necesita es reconciliarse con Dios. No esté peleado con el Señor. No pelee con Dios. Reconcíliese con el Señor si usted se ha alejado del Evangelio. Y tercero, lo que todos necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Dele esas palmas al Señor. Dígale: Señor, gracias. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Porque ya le digo, lo que necesitan las capitales, lo que necesitan las ciudades, son iglesias llenas, iglesias ungidas, iglesias que tengan la manifestación y la presencia del Espíritu Santo en medio de ellas. Porque si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, entonces se van a manifestar sobrenaturalmente los regalos del Espíritu del Señor. ¿Y cuáles son los regalos del Espíritu del Señor? Aparte de hablar en lenguas, la profecía. Aparte de la profecía, la interpretación de lenguas. Aparte de la interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritu. Aparte del discernimiento de espíritu, la fe. Aparte de la fe, los dones de sanidades. Oiga, son 9 dones del Espíritu maravillosos que están, hermano, para que los ungidos, los que son bautizados, los que son llenos del Espíritu, puedan ponerlos por obra y acción en beneficio de toda la iglesia. Aleluya. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Una iglesia ungida es una iglesia que dice:
Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, y el Señor lo levantará. Aleluya, amén. Una iglesia ungida es la que tiene un don de discernimiento de espíritus y puede ver, hermano, qué es el estorbo, qué es la lucha que tú estás teniendo, y tiene, hermano, el poder, la facultad de orar y, hermano, reprender esos espíritus y esas cargas que agobian la vida del hombre. Amén. Una iglesia ungida tiene el don de la profecía, y el don de la profecía es para exhortar, es para animar. El don de la profecía es para consolar. Una iglesia ungida tiene la palabra de ciencia, y la palabra de ciencia, sabes, mi querido hermano, es para poder adelantar hechos, acontecimientos futuros. La palabra de ciencia. Una iglesia ungida tiene el don de la palabra de sabiduría, y la palabra de sabiduría es la que descubre el presente y el pasado también. Amén. Y donde eso se manifiesta, oiga, la gloria del Señor está. Diga conmigo, la gloria del Señor está. Hermanos, eso es lo que cambió a Pedro. La llenura del Espíritu Santo. Y no solamente lo transformó en otro hombre, sino que lo hizo un hombre sabio, un hombre lleno de revelación, un hombre, hermano, que como estamos aquí viendo su lenguaje, su manera de expresarse, oiga, es la de un hombre plus, o sea, un hombre mayor. Aleluya. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién te puede hacer una persona A+? El Espíritu Santo. Amén. No te conformes con ser solamente una persona cristiana. No. Sino que dile al Señor: Señor, yo quiero ser tu siervo. Dile: Señor, yo quiero ser tu sierva. Yo quiero ser una persona plus. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por favor, dígale a su vecino: tú tienes capacidad para mucho más. Vamos, dígale a su vecino: tú tienes capacidad para mucho más. Sí, mi querido hermano y hermana, cada uno de ustedes tiene capacidad para mucho más. No se conforme con menos. No se conforme con menos. No, hermano, no diga: esta es la vida que me ha tocado vivir. Momento. No le crea usted ni a ese pensamiento ni a esa condenación diabólica, porque el Señor tiene más para su vida. Dios cada día tiene más para cada uno de nosotros. Cada día Dios tiene más para cada uno de nosotros, para cada uno de sus ministros, para cada una de las congregaciones que le dice al Espíritu Santo: bienvenido, pasa adelante, quédate con nosotros y alabemos juntos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esa era la invitación que hacía todas las veces el pastor Cho. Nos cuenta en sus libros. Cuando él le tocaba ministrar, él le decía al Espíritu Santo: Espíritu Santo, prediquemos juntos. Espíritu Santo, prediquemos juntos. Toca a la gente. Y oiga, se convirtió en la iglesia más grande del mundo. Y cuando nosotros venimos al culto, como le llamamos, tenemos que decirle también nosotros, mis amados adoradores, debemos decirle nosotros, mis amados músicos: Espíritu Santo, toquemos juntos para alabar a Dios. Toquemos juntos, alabemos juntos, sirvamos juntos. Espíritu Santo, ayúdame a amar las almas como tú las amas. Amén. Y entonces en cada banco va a haber una persona feliz. En cada banco va a haber una familia en victoria, una familia empoderada. En cada banco va a haber un matrimonio lleno de su presencia, lleno del Espíritu Santo. Y donde está Dios, hermano amado, no hay necesidad de nada. Y donde no está Dios, aunque se tenga todo, se carece de todo también. Amén. Amén. Aunque se tenga todo, se carece de todo. Pero donde Dios reina es porque el Espíritu Santo ha sido invitado y es amado. Amén. Por favor, ponga su manita en su corazón y diga conmigo estas palabras: Espíritu Santo,
te amo, llena mi vida. Amén. Pídaselo, hermano. Cada mañana, hermano, cuando abramos nuestros ojos, digámosle: Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, te amo. Déjeme que le cuente esta historia fabulosa, maravillosa. Había un predicador en la Argentina. En Argentina hay muy buenos predicadores. Tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos que fue en su momento un impacto tremendo. Ahora él y su esposa están en la presencia del Señor. El reverendo Omar Cabrera y su esposa Marfa. Y ellos fueron, oiga, unas personas que llevaron tanta bendición a Buenos Aires y tanta bendición a todo el territorio argentino. Escuche esto: muy buenos predicadores en la Argentina, y había un pastor, y este pastor recibía a un misionero, y el pastor, como tratamos de hacer todos los ministros cuando llegan visitas, quería, oiga, que este conferencista fuera bendecido y se sintiera cómodo. Y cuenta él en su experiencia que lo llevó al mejor restaurante de asados argentinos. Y este pastor lo invitó y lo llevó al mejor restaurante, el mejor asado. Y el pastor contándole: y hemos hecho esto, y tenemos aquí el templo, y estamos haciendo lo otro, y estamos haciendo aquí, y estamos haciendo allá. Y de momento aquel misionero le interrumpe y le dice esto. Oiga lo que le dice. Mira, le dice: desde que me fuiste a recoger al aeropuerto, no has parado de contarme y de hablarme de todo lo que has hecho y de todo lo que están haciendo. Pero te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas al Espíritu Santo?, le dijo. Y aquel pastor quedó sacado de órbita. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Espíritu Santo? Y era un pastor graduado de seminario y se quedó, repito, fuera de órbita. ¿Cuánto tiempo le dedico al Espíritu Santo? Cero. A partir de ese momento, aquel ministro empezó a cambiar y empezó todas las mañanas a decirle: Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Desde aquel momento aquel ministro entendió y, repito, empezó a hacer esta oración: Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Y esa oración se convirtió en un libro que, por cierto, lleva ese nombre: Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Tuve la oportunidad de ir con un grupo de hermanos de la congregación en un tiempo atrás, y mi esposa fuimos a este ministerio del reverendo, ¿cómo se llama? Freyson. Claudio Freyson. Tuvimos la oportunidad de ir donde el reverendo Claudio. Y oiga, hermano amado, es que una iglesia llena del Espíritu Santo se nota, como se nota también una iglesia llena de problemas. ¿Verdad que se nota? Se nota cuando la gente está solo cargada de problemas, cargada de luchas, cargada de que me cae mal esto, me cae mal lo otro, me cae mal mi compañero de trabajo, de ministerio, me cae mal esto, se nota, mis amados hermanos, se nota. Pero una iglesia llena, ungida, se nota al nomás entrar. ¿Qué seremos nosotros? A ver, pongámonos sinceros. ¿Seremos una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo? ¿O seremos una iglesia cargada de problemas? De que, es que me cae mal fulano, sutano, perencejo, la luz, el calor, la puerta, el sonido. ¿Qué seremos realmente? ¿Nos evaluamos? ¿O dejamos que el Señor nos evalúe? ¿Cuánto nos pondría el Señor de 1, qué le digo, de 1 a 10, de 1 a 5? ¿Cuánto nos pondría el Señor? Bueno, le digo que llegamos a esta congregación del reverendo Claudio. Y oiga, desde la puerta estábamos, oiga, parados ahí
y ya los sugieres tenían un ojo clínico como los de aquí. Sí. Lo que pasa es que aquí no ejercen la profesión. Bueno, algunas veces sí, algunas veces sí, hay que reconocerlo, porque también les han echado sus flores y los han halagado. Ahora que vinieron pastores de otro ministerio, ya les conté a los ministerios internos, se fueron felices y contentos. Y siempre me dicen lo mismo: pastor, qué linda congregación, qué gente tan especial usted tiene, pero qué preciosos esos sugieres, pero qué servidores tan hermosos, tan lindos. Bueno, yo no sé si le están echando ojos o qué, hermano. Pero sí los halagaron el día de ayer, los pastores que vinieron, se fueron muy contentos y bendecidos. Pero el ojo clínico, le digo, fue que al nomás nosotros entrar a esa iglesia, rápido supieron que éramos extranjeros. No sé si por el color de la tez o por el acento, pero nos preguntaron: ¿de dónde vienen? De California. Véngase, nos dijeron, primera banca. En primera banca nos sentaron, así como hacemos nosotros aquí, ¿verdad? ¿De dónde viene? De Daly City, hasta arriba, por favor. ¿De dónde viene? De la Geneva, más arriba, por favor. ¿Ah? Primera banca. Y ahí nos pusieron en primera banca. Y oiga, y empezó el servicio. Oiga, hermano, primero la alabanza, la adoración, la música, los cantos. Era como un manjar, alabando a Dios, una dulzura, una presencia. Hermanos, rápido nos conectamos nosotros con el cielo, también nosotros. Y no solamente nosotros, eran cientos de argentinos que estaban en esa noche ahí en la congregación, con las manos alzadas, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle esa ofrenda de palmas al Señor Jesús, aleluya. Ya le digo, la única razón de nuestra reunión se llama Jesucristo. Amén. Es la única razón de nuestra reunión. Oiga, hermano amado, y allá estábamos nosotros adorando al Señor. Y pasó el pastor Claudio. Y el pastor Claudio pasó y dio una enseñanza, una prédica. Y nosotros bien atentos a ver qué más decía el pastor Claudio. Pero no era lo que él decía, era la persona que lo respalda. Amén. A veces tú dices: pastor, no me ponga a mí a predicar, porque no sé qué voy a decir. Es que no eres tú, es el Señor. Amén. No me ponga a mí a dirigir, porque no puedo. Es que no es tu don, tu capacidad. Mejor si tienes el don y la capacidad, pero es el Espíritu el que se quiere mover. Amén. Dejemos que el Señor se mueva, hermanos. Vamos, dile a tu vecino: deja que el Señor se mueva. Deja que el Señor te use. Déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Amén. Así cantamos. Pero hay que dejarlo. Bueno, oiga, y el pastor Claudio dio una enseñanza. Y después de la enseñanza dijo: pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Y todos nos pusimos de pie y empezamos a alabar al Señor. Y cuando estábamos ahí, el pastor se baja y nosotros estábamos en primera fila. Y pasamos nosotros, oiga, con mi esposa, y nos ponemos en primera fila ahí nosotros. Y él se baja y le pone la mano a mi esposa en la frente, y mi esposa va para atrás. Y yo dije: yo no me voy a caer, dije, porque así decimos, ¿verdad? ¿O no? Yo no me voy a caer, a menos que me empujen. Y cuando se acercó conmigo, yo dije: yo no me voy a caer. Cuando sentí, ya estaba en el suelo, hermano. Pero ahí estaban finamente los sugieres y nos ayudaron, nos acomodaron. Bueno, y entonces yo estaba ahí en el suelo. Oiga esto, estaba yo en el suelo. Y yo estando en el suelo, ahí tirado no sé si era alfombra o piso, madera, no me acuerdo muy bien. Creo que era alfombra. Yo estaba ahí tirado. Y entonces yo dije: Señor, ¿qué me quieres dar? Cuando dije eso, no se lo pierda, yo tuve una visión. Y en esa visión
¿Se ha metido usted alguna vez en una tina llena de agua? ¿Se ha metido usted alguna vez? Si no se ha metido, se lo recomiendo, métase. Y si no tiene tina, vaya a la piscina del rancho y métase en la piscina. Y entonces yo tuve una visión. Y en la visión yo me vi que estaba en agua, pero era una agua muy bajita era el agua, muy baja. Pero yo estaba sumergido, con los ojos abiertos. Eso es lo que yo quiero que usted lo intente. Si usted tiene una bañera, métase, llene la bañera con agua tibia, con sales y minerales, aproveche. Y oiga, y yo estaba así sumergido y abrí los ojos. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿qué significa eso? Le pregunté. Y el Señor me dijo: ¿sabes por qué estás aquí tumbado? Me dijo: porque la unción que tú tienes llega a las rodillas, me dijo. Y para cubrirte he necesitado botarte al fondo, me dijo, para que la unción te cubra. ¿Y de qué se acordó usted? Hay un pasaje bíblico. ¿Cuál es el pasaje bíblico que habla de eso? ¿O qué profeta habló de eso? Vamos, hermanos, respondan. ¿Qué profeta habló de eso? Ezequiel. Solo la primera fila responde. Mire, por allá atrás oí a alguien. ¿Quién? Allá está. Ya sabe quién está hasta allá, ¿verdad? Cabal. Ezequiel habla de esas aguas. Ezequiel habla de ello. Y esas aguas representan la unción del Espíritu. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ezequiel está hablando de aguas, y esas aguas están hablando de la unción del Espíritu. Y dice Ezequiel que él vio un río que fluía, pero las aguas solo cubrían los tobillos. Pero luego él siguió viendo y las aguas cubrían las rodillas. Y luego él siguió viendo y las aguas cubrían la cintura y el pecho, dice Ezequiel. Y luego dice Ezequiel, había tanta agua que empezó a nadar. Amén. ¿Te das cuenta? Y eso me explicó a mí el Espíritu ahí tumbado. Me dijo: por eso te he botado, porque la unción que tienes te llega a la rodilla, y quiero que la unción te cubra, me dijo. Y yo ahí, hermano, ahí sí quedé ya en deleite. Y le dije: Señor, gracias por la unción, lléname, Señor. Bueno, estaba en ello cuando el pastor Claudio se acercó. No sé si le dijeron: ellos son pastores que vienen de California, o el Espíritu lo movió, pero se acercó y nos fue a dar una palabra profética. Oiga, hermano amado, que hemos visto cumplimiento de esa palabra profética que nos dio. Hermanos queridos, finalizó el servicio. Iba yo con, si ya me acuerdo, iba con el pastor Daniel Arce. Saludos, Dani, Nachita, si estás conectados. Y cuando el pastor Dani sale de la iglesia, hermano, le cae una unción de gozo, una unción de risa le cae a Daniel Arce, hermanos. Pero parecía un loco. ¿Usted ha visto un loco? No mire a su vecino, no, y un loco de veras, un loco de verdad. Porque hay algunos que se hacen los locos y las locas. Pero oiga, ¿usted ha visto un loco de verdad? Hermano amado, ese hombre parecía un loco, hermano. Tirado en la calle, con otro hermano. Eran carcajadas. Y él se recuerda de eso. Y yo le decía: Dani, ya, párate. Párate. No podía el hombre, estaba derretido. Había una unción de gozo, una unción de alegría, una unción, hermano, de liberación. Porque no podemos, hermanos, en nuestras fuerzas
mantener la alegría, mantener la sanidad. No podemos en nuestras fuerzas resistir los problemas. No podemos en nuestras fuerzas solucionar los problemas de la vida diaria. No podemos en nuestras fuerzas tener matrimonios sólidos, bien establecidos y fundamentados. Pero en el poder de Dios, todo es posible. Todo es posible en el poder de Dios. Y eso le pasó a Pedro. Y ahora Pedro está hablándonos de lo que va a suceder en este tiempo final. Nos está hablando el apóstol Pedro. Y a esto último voy. Hermanos, estamos viviendo los últimos días. Los tiempos difíciles. Los tiempos en que ahora todo es trans. Todo es trans. Los tiempos en que la humanidad se ha pervertido. No le digo se está pervirtiendo, se ha pervertido. Hombres trans, mujeres trans, hombres que se creen que son cocodrilos están bien, hombres que se creen que son perros está bien, hombres que se creen, adultos que se creen que son niños está bien, dice la sociedad pervertida. Estamos en el tiempo final, hermano. En el tiempo en que la gente allá afuera, ¿sabe lo que dice? Es que el gobierno lo aprobó, entonces es ley. Y como el gobierno lo aprobó, así es. Momento. Los gobiernos pueden pasar leyes, hermano amado, de lo que quieran pasar. Como por ejemplo, que a partir de la otra semana los burros van a poder volar. Y vuelan las vacas también. Lo aprobó el gobierno. Por eso un burro o una vaca podrá volar. ¿Qué dice usted? No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. Que porque el gobierno lo dijo, así es. No nos confundamos. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos difíciles. Son los tiempos en que nos están hablando del pronto retorno del Señor Jesús a la tierra, a buscar a su novia, a buscar a su iglesia. Amén. La semana pasada me llama una persona y me dice: quiero contarle un sueño. ¿Tiene unos minutos? Sí, le digo, quiero contarle un sueño. Esta persona no viene a la iglesia y me dice: yo soñé, me dice, que yo iba a una iglesia donde usted estaba predicando. Y cuando yo salí de la iglesia, los cielos se tornaron grises oscuros y tronaron. Habían rayos en el cielo, me dice. Y de repente el cielo se abrió. Y yo vi a Jesús bajando, descendiendo a la tierra. Y con él vi ángeles con alas que venían. Pero no solamente ángeles venían con él. Venían personas físicas que yo había conocido y que han fallecido, venían también descendiendo con él. Y cuando llegó a la tierra, una de estas personas se me quedó viendo, me dice, y con esta persona, que es un ministro, que se le quedó viendo a este otro, y con esta persona, me dice, estaba mi madre. Y mi madre tenía un semblante tan sereno, tan lleno de paz, me dice. Pero no solamente la vi a ella, vi a otra hermana y me mencionó el nombre. Una mujer que se congregó aquí por muchos años y ya falleció también. Y vi también a esta otra mujer. Y esta otra mujer se acercó a mí y me tomó la mano y me dijo: ingrato, me dijo, no fuiste a mi funeral. Oiga, mire esto, hermano, qué interesante. Pero dile a mi hija, oiga, eso, hermano, dile a mi hija que yo estoy bien, que yo estoy en un lugar lleno de paz, que no se preocupe, que estoy bien, dile a mi hija. Y sonó la alarma y ahí desperté. Pero el hombre estaba temblando del otro lado, hermano, y me dijo: hermano, esto pasó. Mira, le dije yo, eso es un mensaje. Dios te está diciendo: vuelve a la iglesia. Y no es necesario que vengas aquí conmigo, le dije. Tienes que buscar una congregación y congregarte donde se predique la palabra.
Y tienes que saber algo, le dije. El Señor viene pronto. Y eso es el rapto de la iglesia, le dije. Y con el Señor van a venir ángeles. Y van a venir nuestros seres queridos que no están muertos, están vivos en la presencia de Dios. Van a retornar, le digo. Y te digo por último, llama a esa hija y dale el mensaje, porque ella lo necesita, le dije. Ella necesita oír estas palabras que te dijeron. Hermanos, el Señor viene pronto. El Señor va a volver, hermano. Y eso es lo que dice Pedro. En los últimos días van a venir burladores que van a decir: ¡hey! ¿Dónde está eso que va a venir un día? Son burladores, dice Pedro, no les hagan caso. Porque un día para Dios son como 1000 años. Y 1000 años son como un día, hermanos amados. ¿Cuántos años lleva la iglesia de esperar a Jesús? ¿Cuántas veces usted ha oído el evangelio que Cristo viene pronto? Y quizás usted se ha dicho: tanto que dicen que viene y no viene. Pues Pedro tiene la respuesta. Porque Dios es paciente. Porque no quiere que tú te pierdas, sino que quiere que tú te salves. Porque si Él hubiera venido ayer, ¿dónde estarías hoy? Si el Señor hubiera venido ayer por la iglesia, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? Y eso es lo que dice Pedro. Van a quemar el mundo entero, porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero alerta, viene. Y oiga cómo finaliza Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Qué tremendo. Mire cómo concluye Pedro. Yo quisiera encontrar en la Biblia un texto que diga: no tengan pena, ninguno de ustedes va a pasar nada. No, no dice así. Al contrario, dicen: tengan cuidado con el sistema, tengan cuidado con el pecado, tengan cuidado, porque el pecado los puede alcanzar y los puede tumbar. Amén. Y yo te digo, hermano amado, hermano querido, hay que hablar de la fe, hay que defender la fe, hay que tener carácter, hay que decirle no al pecado. Bienvenidos los pecadores, pero no el pecado. Amén. Bienvenido el que tiene necesidad, el que está atado en el pecado, para que Jesús lo liberte, pero no la torcedura que causa el pecado, hermanos. Entonces eso dice Pedro: guárdense ustedes para que no sean desviados por la maldad y caigan de vuestra firmeza. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Qué mensaje el de Pedro. Qué transformación la de Pedro. Qué gigante este apóstol. Qué maravilloso que esto fue preservado para el tiempo final, para esta iglesia que es especial. Porque sí te digo, la iglesia de estos últimos días va a ser una iglesia especial, hermanos. Una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que solo va a poder caminar porque el poder de Dios va a estar con ella y nos va a guardar y a sostener en pie. Amén.